Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segundo bloque de este estudio de la carta de Pablo a Tito. En el bloque anterior vimos una pequeña introducción al tema, vimos a Pablo como el autor de la carta, vimos a Tito, quién es Tito, qué experiencia tuvo, vimos también el trasfondo en el cual estaban trabajando allí en Creta, en aquella isla con una población bastante peculiar. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito. Y hoy vamos a ver versículo por versículo lo que Pablo está diciendo a su hijo espiritual Tito. Pero antes de empezar quisiera hacer un experimento contigo. Vamos a hacer de cuenta que tú eres Tito y que recibes una carta del apóstol Pablo. Y en unos instantes te voy a pedir que pongas pausa en la grabación, en este video, y que leas en voz alta para ti el capítulo 1 de la carta a Tito, pensando: yo soy Tito y recibo esta carta del apóstol Pablo. Así que ahora pon pausa y en un momento vamos a estar nuevamente hablando y siguiendo con este curso. Bueno, espero que hayas hecho esta parte que te pedí y que ahora estás mirando otra vez. Vamos a ver hoy en este capítulo 1 tres partes. Vamos a ver en el versículo 1 a 4 el ejemplo de Pablo. Pablo predicaba con el ejemplo. En el versículo 5 al 9 vamos a ver el encargo que recibió Tito de parte de Pablo: poner orden en la iglesia. En el versículo 10 hasta el 16 vamos a ver el estado de los cretenses. En el versículo 1 leemos: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Todo una frase larga, difícil de comprender en una sola lectura. Pablo se presenta aquí como siervo de Dios. El gran apóstol Pablo sabe que es un humilde siervo de Dios. Vivía el ejemplo del Señor Jesús, que había dicho: el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. El líder que no está dispuesto a servir no sirve como líder. Pablo era un siervo igual que Tito, que Timoteo, que tú, que yo, pero se presenta aquí también como el apóstol de Jesucristo, llamado y enviado por el Señor mismo, testigo de la resurrección del Señor. Hoy hay apóstoles por aquí y por allá que se escuchan, pero en realidad hoy no hay nuevos apóstoles de esta clase, porque ya nadie puede alegar de ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Sin embargo, esto fue la condición para ser apóstol. Esto lo leemos en Hechos capítulo 1, versículo 22. Esta clase de apóstoles formaron el fundamento de la iglesia, y el fundamento se hace una sola vez, no se vuelve a colocar. Tú y yo somos edificados sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. A continuación, Pablo da 4 pruebas de su apostolado. En primer lugar,
su apostolado es conforme a la fe de los elegidos. En Romanos 1:5, Pablo había escrito que recibió el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pero aquí no dice para, sino conforme. No describe la meta, sino la prueba de autenticidad de su apostolado. Pablo es un verdadero apóstol de Jesucristo porque su ministerio produce obediencia de fe. No un legalismo autosuficiente, sino fe que obra por el amor. Así lo leemos en Gálatas 5:6. Cada líder espiritual debe tener como meta la fe de los elegidos. Y para ese fin ejerce su autoridad. No impone un yugo, sino con su enseñanza y su ejemplo estimula a la obediencia de la fe. La segunda prueba de autenticidad del apóstol Pablo es que es conforme al conocimiento, su apostolado, conforme al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Se ve la autoridad del apostolado de Pablo por la forma en que él presenta la verdad. El conocimiento de la verdad no es un conocimiento meramente teórico, no es un conocimiento que cualquier ser humano puede adquirir haciendo uso de la razón, sino es un conocimiento que viene de Dios, que tiene que ser revelado, manifestado, dice aquí en esta carta. Este pleno conocimiento, porque esa es la palabra que usa, epignosis, no es una clase de conocimiento que llena de soberbia a la persona o de jactancia, sino lo contrario, un conocimiento que produce piedad. Y piedad es la buena adoración o la correcta reverencia para con Dios. Una actitud de reverencia y de adoración ante Dios y ante su palabra. Una actitud que cambia positivamente también nuestro trato con los demás. Así que la predicación de la verdad produce cambios positivos, cambios que llevan a la piedad. Y esto se veía en todas partes donde Pablo obraba y era una prueba de su apostolado. La tercera prueba de autenticidad del apóstol Pablo es que su apostolado estaba basado, versículo 2, en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta esperanza no es un anhelo dudoso, como a veces los avisos fúnebres donde leemos murió en la esperanza de la vida eterna fulano de tal, que en paz descanse, y entonces hay que esperar que su pobre alma logre alcanzar el cielo y que no le cierren las puertas cuando llegue. No, esta esperanza de la cual habla Pablo es una firme certeza. El creyente que muere en el Señor Jesús está con Cristo. Podemos decir afirmativamente, en paz descansa. No es un deseo, es una certeza. ¿Por qué podemos estar tan seguros de eso? Porque Dios, que no miente, lo prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y a quién lo prometió si no había nada creado todavía? Dios lo prometió a su amado Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Dios no le prometió la vida eterna a Él ya la poseía. Él la tenía en sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesús en Juan 14, versículo 6. Y en 1 Juan 5:20 leemos de Él, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Padre promete al Hijo dar vida eterna a sus elegidos, y le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que el Padre dio al Hijo. Así lo leemos en Juan capítulo 17, versículo 2. Por un lado, el creyente ya tiene vida eterna. En 1 Juan capítulo 5, versículo 13 leemos estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya lo tenemos. Y al mismo tiempo esperamos la vida eterna.
¿Cómo hay que entender eso? Por un lado, ya no hay nada que nos pueda separar de nuestro amado Señor. El día que nosotros cerramos nuestros ojos aquí, los abrimos en presencia de Cristo. Pero nuestro cuerpo no es eterno. El mundo que nos rodea no es eterno. Todavía sufre por las consecuencias del pecado. Pero un día también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice Romanos 8:21. Un día seremos semejantes a Cristo porque le veremos tal como Él es. 1 de Juan 3, versículo 2. Y concluye el siguiente versículo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. La esperanza cambia por completo la orientación, tu ancla de interés. Buscas las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pones la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es lo que caracterizaba el apostolado de Pablo. Y esto era tan necesario en Creta, cuyos habitantes estaban tan dominados por las cosas terrenales. Mentían, engañaban, estafaban para sacar una pequeña miserable ventaja. Vamos al versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Este consejo o plan prometido desde antes del principio de los siglos, Dios lo reveló en el tiempo. Dios esperó hasta que llegó su debido tiempo, el tiempo oportuno de Dios. Primero tenía que quedar claro lo que hay en el corazón del hombre. Y esto se hizo plenamente evidente en la cruz. Allí el hombre dejó que el Señor Jesús, Dios revelado en toda su bondad y misericordia, muriera la muerte más horrenda pensable. Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Dios esperó su tiempo. Este punto bajo en la historia de la humanidad es el momento en el que Dios revela por completo su corazón, revela la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de su consejo. ¿Y cómo lo da a conocer Dios? A través de la predicación de su palabra. Esta predicación la ha encomendado al apóstol Pablo. Y esta es la cuarta prueba de su apostolado. Ahora tenemos esta palabra en las Escrituras. A través de ella, a través de las Escrituras, la revelación también llega a ti y a mí. Ser el portavoz de esta revelación de Dios no fue algo que Pablo buscó para sí mismo. No, le fue encomendado por mandato de Dios, nuestro Salvador. Así dice acá en el versículo 3. Dios nuestro Salvador. ¡Qué hermosa expresión! Muchos tienen la idea equivocada acerca de Dios. Tienen la imagen de un Dios vengador y airado. Y luego el Señor Jesús se tira en línea de fuego antes de que Dios nos pueda consumir. Así que el Señor Jesús es bueno, Dios es malo. Este es el concepto que muchas personas tienen acerca de Dios. Es cierto, Dios es un fuego consumidor, su santidad no puede aceptar el mal, y sin dejar de ser santo, Él también es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue Dios mismo que tomó la iniciativa. Y en Isaías 45, versículo 21, leemos: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ahí tenemos esta palabra, Salvador. Ningún otro fuera de mí. Dios es nuestro Salvador. Él tomó la iniciativa. Él tanto amó al mundo. Nos amó cuando nosotros aún éramos enemigos. Ahora sabemos quién es Pablo, quién es el remitente de esta carta. Y en el próximo versículo, versículo 4, vamos a ver a quién está dirigida esta carta, quién es el destinatario. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios
Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nuevamente, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito era un hijo en la fe, se había convertido por el ministerio de Pablo, un verdadero hijo espiritual. Y Pablo le desea gracia, misericordia y paz. Gracia significa Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia significa que Dios no nos da lo que sí merecemos. Y la paz no es la paz con Dios que Tito y todo creyente en Cristo ya tiene, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es la paz con Dios, es la paz de Dios. La paz que Pablo desea a Tito es la paz de Dios que experimenta aquel que descansa en la gracia y la misericordia de Dios. Tan pronto dejas esta dependencia del Señor, también pierdes esta paz. Pero la paz con Dios siempre queda. Él ha sacado de en medio lo que nos separaba de Él. Pero esta paz que sobrepasa todo el entendimiento, esta la podemos perder cuando dejamos esta dependencia del Señor, cuando olvidamos de que todo lo que tenemos es por su gracia y que Él en su misericordia no nos dio lo que nosotros sí merecemos. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué seguridad y confianza produce esto? Conocer a Dios como Padre. Y qué gratitud y amor produce estar consciente de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros como nuestro Salvador. Un líder espiritual conoce a Dios como Padre, confía y descansa en Él. Además, tiene presente el precio que pagó el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y esto le impulsa a la entrega de su tiempo, su energía, sus recursos y a sí mismo para servirle a Él. Ahora, después de ver el ejemplo de Pablo, vamos al segundo punto. Y ya vimos a Pablo, saludamos a Tito, llegamos a nuestra segunda sección, que es el encargo que recibió Tito para cumplir en la isla. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es posible que en la isla de Creta hubo creyentes que se convirtieron en el día de Pentecostés, en Jerusalén, porque en Hechos capítulo 2, versículo 11, cuenta que cretenses oyeron ese día las maravillas de Dios en su propia lengua. Es posible que algunos se hayan convertido quizás también en el momento que Pablo estuvo allí en condición de prisionero, cuando tuvo que parar en buenos puertos, en Hechos capítulo 27, versículos 8 y 9, poco antes de naufragar. Pero es necesario que después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo haya regresado en algún momento a la iglesia de Creta, porque leemos en el versículo 5 de Tito, en la Biblia de las Américas, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Pablo lo dejó ahí. Pablo había comenzado una obra y pide a Tito continuarla. Todavía había cosas sin arreglar, cosas que estaban deficientes. Faltaba enseñanza sobre el trato entre creyentes en el hogar, lo veremos en el capítulo 2. Faltaba enseñanza sobre el relacionamiento con el mundo, principalmente con las autoridades, capítulo 3. Y faltaba liderazgo en las iglesias. Pablo había encargado a Tito establecer ancianos en cada ciudad, y ahora en esta carta él se lo recuerda. En otras oportunidades Pablo mismo lo había hecho, como en Licaonia, donde fueron de ciudad en ciudad fundando iglesias y a la vuelta pasaron nuevamente por las ciudades y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 23. Pastores, ancianos, sobrevedores son sinónimos para un mismo oficio. En Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos
Y en el versículo 28 les dice a estos ancianos: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá tenemos los ancianos, obispos y pastores en un solo pasaje. Anciano, el título anciano o la descripción anciano, habla de edad, no es un joven, sino alguien mayor, y habla de madurez. La persona, para ser anciano, debía tener cierta trayectoria y crecimiento dentro de la iglesia. No podía ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice 1 Timoteo 3 capítulo 6. El obispo o sobreveedor ve más que otros. Ve a cada miembro en especial y también ve mucho antes que los demás el peligro. Por eso es necesario que haya alguien como un anciano, un obispo, alguien que sobrevé a la congregación. El término pastor nos habla del cuidado, de provisión, de dar alimento a su tiempo. En Hechos capítulo 20, versículo 28, también vemos que Pablo no elegía así nomás a los ancianos, sino que el Espíritu Santo es la persona que pone a los ancianos. El Espíritu Santo también hoy quiere formar hermanos maduros y equiparlos con dones para el ministerio. Vimos en Licaonia que Pablo no estableció ancianos de inmediato, sino esperó el viaje de regreso para dar tiempo a los hermanos a crecer y a la iglesia a reconocer a los que estaban sirviendo entre ellos. A los tesalonicenses, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estas últimas palabras son importantísimas. ¿En cuántas iglesias hay peleas entre ancianos, entre la congregación y los ancianos, por no tener en estima a los que el Espíritu Santo ha puesto? O por olvidar las palabras del Señor Jesús: el mayor entre vosotros, hágase como el menor. Ser anciano significa tener madurez, y para madurar se necesita tiempo. Uno no puede madurar sin que pase el tiempo, pero el paso del tiempo no es garantía de crecimiento. Por eso no todos son aptos para ser ancianos. Vamos a ver los requisitos que nos hablan más de integridad que de capacidad, más de carácter que de inteligencia. En versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El que fuere irreprensible, esa es una de las condiciones para poder ser anciano en la iglesia. Esto no quiere decir que esta persona sea absolutamente perfecta, sino que no haya nada malo de qué acusarle. No hay ninguna reprensión que darle, irreprensible. Y marido de una sola mujer. Tenía que estar casado con una sola esposa, no tener dos o tres, pero parece que la forma en que están puestas estas palabras también indica que es el tipo de hombre que solamente tiene una mujer con la cual está casada, pero también en mente. Él es fiel a su esposa en pensamientos y de hecho. No solamente está casado con su esposa, tampoco desea tener otra. Realmente es fiel a su esposa en pensamientos y de hecho. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 3:5 leemos: porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Versículo 7. Porque es necesario que el obispo
sea irreprensible, nuevamente esta palabra, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí usa el sinónimo para anciano, obispo, sobrevedor. El sobrevedor es un administrador, administra la casa de Dios. Él no es el dueño. Estar consciente de que uno tiene que rendir cuentas como administrador cambia la actitud de uno. Lo vemos, este cambio de actitud, muy patente en la parábola del siervo fiel y el siervo malo en Mateo capítulo 24, versículo 45 y siguientes. El siervo fiel y prudente espera a su Señor y administra a conciencia. Él da alimento a tiempo a los de la casa de su Señor. Pero el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se cree dueño en la casa. Comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. El administrador debe ser irreprensible. No hay nada para reprenderlo. No es soberbio, no es iracundo, no dado el vino. ¿Qué significan cada una de estas cosas? No soberbio o no arrogante. No es una persona obstinada que siempre quiere imponer sus propias ideas. No es un tirano, sino una persona enseñable. Una persona que trabaja juntamente con sus coancianos. No es iracundo. No se enoja con facilidad. No es una calderita de lata. No dado al vino. No debe embriagarse. No quiere decir que nunca puede tomar un vaso de vino en la comida. Pablo también aconseja a Timoteo que tome por su estómago de vez en cuando algo de vino, pero no puede ser que él dependa del vino o que tome más de lo que conviene, que le afecte su discernimiento. No dado al vino, no pendenciero. Literalmente no golpeador, no violento ni en palabras ni en hechos. No codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que no es deshonesto con el dinero, ni con el dinero de la congregación, ni tampoco con el dinero en general. No es tramposo en sus negocios y no quiere ser anciano para mejorar su situación financiera, económica. Porque haciendo esto ya lo haría, ya sería una actitud deshonesta. Convierte esta entrada en una ganancia deshonesta. Versículo 8. Tiene que ser hospedador, recibir con gusto personas en su casa. Amante de lo bueno, es lo contrario de la cultura cretense y de los hombres del tiempo final, que según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, serán amadores de sí mismos, en vez de amadores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno. El anciano practica Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ama todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, etc. Debe ser sobrio, pensar bien antes de actuar. Es muy medido en lo que hace. Él es justo, equitativo en su actitud con los demás, no hace favoritismo. Él es santo, lleva una vida de devoción, tiene una actitud íntegra para con Dios. Es dueño de sí mismo, tiene sus emociones bajo control, lleva una vida disciplinada. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La palabra exhortar aquí es parakaleo, el verbo de la misma raíz que parakletos, que es la palabra que el Nuevo Testamento usa para el Espíritu Santo, el Consolador, o también para el Señor Jesucristo como el abogado en 1 Juan 2.1.
La sana enseñanza es la enseñanza que surge de las Sagradas Escrituras y es aplicada para exhortar, animar, consolar, afirmar, hacer sana en la fe al creyente. Aunque el énfasis está en el carácter, una capacidad debe tener el anciano y es ayudar a otros con sana enseñanza, no necesariamente desde el púlpito, pero con sana enseñanza a vivir una vida cristiana, una vida piadosa. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, vemos los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí vemos que no es necesario que todos los ancianos tengan el don de predicador. Puede ser que no todos sirven en el púlpito, pero todos deben tener la capacidad de enseñar, de corregir a un hermano, de animar a un hermano, de consolar a un hermano y convencer a los que contradicen. Debe también tener la capacidad de usar las Escrituras de manera correcta para exponer todo lo que contradice la sana doctrina, todo lo que contradice una conducta bíblica, y convencer al que contradice para, si es posible, ganarlo y hacerlo volver a la sana doctrina y a una sana conducta. La meta del anciano, del pastor, siempre debe ser ganar a la persona, restaurar al descarriado, no castigarlo y mucho menos destruirlo. Pero esto no quita que a veces, por el bien de la congregación y del testimonio, es necesario cortar por lo sano. En el capítulo 3, versículo 10, vamos a ver al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahí la respuesta es rotunda. No tiene sentido discutir con personas que no quieren escuchar, ni tampoco discutir por amor a la discusión. Esto no lleva a ningún buen fin. Que estas capacidades y este carácter intachable son necesarios se hace aún más claro contra el trasfondo de lo que era Creta en aquel entonces. Y este es el tercer punto que vamos a ver en este bloque. El estado de los cretenses, versículos 10 al 16. Leo el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Contumaces eran personas infladas, habladores muy ágiles, pero sin aportar nada verdadero. Y mayormente de los de la circuncisión, personas de trasfondo judío que tenían conocimiento de las Escrituras y por eso también tenían una ventaja sobre los que se convirtieron dentro de los gentiles, podían convencerles con cualquier cuento porque no tenían cómo responder contra tanto conocimiento. Aún así, aplicaban mal este conocimiento. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ellos enseñaban el error impulsados por motivos malos y egoístas. Producían divisiones en la iglesia e incluso en las familias. Y por eso es necesario, versículo 12, ahí tenemos el testimonio de uno de sus propios profetas, 600 años antes de que Pablo pisara la isla de Creta, vivía ahí un hombre mitológico, Epiménides, que fue muy famoso por sus dichos, fue consultado en toda Grecia. Él dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y Pablo dice, ese testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los cretenses eran mentirosos, eran malas bestias, o en otras palabras, moralmente desenfrenados, glotones ociosos, haraganes y hedonistas. El historiador Polibio escribió 200 años antes de Pablo, los cretenses, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles, y no sería fácil encontrar
En ninguna otra parte personas más tramposas y falsos que los de Creta. Aprecian tanto el dinero que su posesión se considera no solo necesaria, sino altamente acreditada. Y de hecho la avaricia y la codicia son tan naturales del suelo de Creta que son el único pueblo del mundo entre los que es sin tacha cualquier forma de hacer dinero. Era su forma de ser, era su cultura. Eran conocidos por eso y muchos trajeron esta actitud y este modo de pensar a la iglesia. Su comprensión estaba controlada por su formación, por su mente carnal. Y esto no solo era un problema en Creta, hoy también encontramos la misma idiosincrasia en muchos lugares. Y lo único que sirve es cambiar este modo de pensar por un pensamiento bíblico, una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Versículo 15. Ya casi terminamos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Todas las cosas son puras para los puros. Estas son las cosas que Dios ha creado para nuestro bien. Dice en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, todas las cosas son, todo lo que Dios creó, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todas las cosas que Dios creó las podemos disfrutar. Uno puede ir al supermercado y comprar carne sin preguntar de dónde viene, si lo podemos disfrutar con acción de gracias. Por supuesto, no habla de cosas que de por sí son malas, pero para la mente corrompida todo puede ser malo, porque su mente es legalista, o lo que es bueno lo convierte en algo dañino, por ejemplo como el vino, o el sexo, o la comida, porque no tiene dominio propio. No lo disfruta en el marco que Dios ha establecido. Con todo esto, tenían que lidiar los ancianos en Creta, personas que introducían sus teorías legalistas, personas que justificaban el pecado y vivían una vida licenciosa. Ellos, según el versículo 16, profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esta palabra, toda buena obra, es el énfasis de esta carta. Los creyentes tienen que caracterizarse por buenas obras. Para esto fuimos salvados, para buenas obras. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Por ahora les pido que hagan una lista de todos los requisitos para los ancianos, tanto de Tito capítulo 1 como también de 1 Timoteo capítulo 3. Pueden juntar las dos listas y hacer una sola lista completa. Y luego miren con una actitud de aprender cómo está mi vida, cómo está tu vida, en cuanto a cada uno de estos puntos. Porque estos son requisitos para ancianos. Uno sin esto no puede ser anciano, pero en realidad es la medida para todo creyente. Todo creyente maduro tiene que tener esta lista completa en su vida. Tiene que corresponder a estos requisitos. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.